especial recuperatorio y luego viene el especial. Que me estuvieron por ahí una semana cortita, pero justo el martes no es feriado ni nada, así que coincidiría con el especial ese día. No recuerdo ahora qué día es de junio, 16, 15, 16, pero como está en el cronograma está bien. ¿Eh? Bueno, vamos a entonces iniciar con el raquis cervical, que es la porción, digamos, superior, ¿eh? De la columna y que está formada por 7 vértebras. ¿Recuerdan? Las dos primeras, muy distintas al resto. La primera es el atlas, la segunda el axis. Acá lo que vemos es el axis. Fíjense cómo está organizada y forman una curvatura de tipo cifosis o lordosis. Lordosis cervical. ¿Mm? Bueno, es la parte más móvil del raquis y también es la más frágil. ¿Por qué? Porque no debe soportar tanto esfuerzo ni tanto peso, sí, la cabeza. Y es muy importante la función que tiene, no solamente de sustentar la cabeza, sino la de movilidad porque permite orientar también la cabeza y los órganos, justamente los ojos, muy importante, a tiene una amplia movilidad. ¿Eh? Se suma el movimiento de la cabeza y del raquis cervical a los movimientos óculos-cefalóficos, ¿no? Y además de protección, porque recuerden que ese nivel tenemos justamente la transición entre bulbo y médula. ¿Eh? Así que estos nobles, muy importantes. Bueno, entonces decíamos que la columna cervical tiene las funciones básicas de movilidad y soporte. De estas dos funciones que tiene, la más importante, ¿cuál va a ser? La de movilidad. Eh, Siendo una columna estrecha, la región cervical debe soportar y mantener el equilibrio del peso de la cabeza. Es decir, que lo que va a permitir es la verticalidad y la horizontalidad de la mirada. ¿Eh? Esas son funciones muy importantes y sobre todo se dan en el raquis cervical suboccipital, que ahora vamos a ir viendo. ¿Mm? Y proteger el tronco cerebral, como decíamos, alberga la mayor parte también en la cabeza de quién, de los órganos sensoriales. ¿Eh? Todo lo que tiene que ver con la vista y los sentidos es importante para la realización de cualquier actividad de la vida diaria, ¿sí? Y también le da múltiples puntos de inserción a los músculos, ¿eh? Que vienen tanto, ¿se acuerdan cuando veíamos los músculos de la masa común que llegaban hasta arriba? Y también da inserción a músculos que se originan a nivel del raquis cervical. ¿Mm? Y que tienen que ver con el cráneo y el raquis. ¿Vamos? Bueno, de manera dinámica, entonces decíamos que está relacionado con los órganos de los sentidos, con la vista y también con el sistema de equilibrio. ¿Eh? Recuerden que también tiene que ver con todo lo que es el control cefálico, que es un mecanismo de autorregulación, tienen que ver también con el sistema laberíntico que se encuentra ubicado a nivel del oído, oído interno, ¿sí? Bueno, es el punto de partida de todas las reacciones de adaptación postural, las reacciones de enderezamiento y parte de las reacciones de reequilibración. Por eso vieron que el control cefálico es muy importante, si vieron algo de psicomotricidad y toda la importancia que tiene el control cefálico en la evolución del individuo. ¿Eh? Bueno, y ahí vemos la diferencia, las dos vértebras que se destacan, que difieren son el atlas, que es la primera, y el axis, la segunda,
y también la séptima, que es una vértebra de transición, donde vamos a ver en la séptima, fíjense, la espinosa, que es mucho más larga, y en general va a tener un solo tubérculo, a diferencia del resto de las vértebras, que si recordamos tenían dos tubérculos en la apófisis espinosa. ¿Recuerdan de eso? Ahora vamos a ir repasando cómo está formada una vértebra tipo. Vamos a dividirlo, ya que vimos que anatómicamente son diferentes, vamos a ver que funcionalmente también podemos dividir el raquis en dos partes. Un raquis cervical suboccipital o superior y un raquis cervical inferior. ¿eh? El raquis cervical suboccipital, ahí hay una radiografía para que puedan ver cómo se distinguen cada una de las partes de la vértebra. Vamos a ver que si bien hay dos, esto se puede bajar. Hay dos partes constituyendo el raquis cervical, trabajan mecánicamente unidas, las dos porciones, ¿no? El raquis cervical suboccipital estaría constituida por las dos primeras vértebras unidas a su vez al occipital, a través de la articulación occipito-atloidea. Y el raquis cervical inferior podemos considerarlo desde la carilla inferior de C2 hasta la primera torácica, la carilla superior de la primera torácica. Bueno, vamos a hablar también de que la cabeza está en equilibrio cuando los ojos están en la horizontal, que es una de las funciones que tiene el raquis cervical, el de mantener la cabeza en equilibrio y la horizontalidad de la mirada. Y los ojos están en la horizontal, también el plano aurículo-nasal, fíjense, y el plano masticatorio, si nosotros tomaríamos algún papel o alguna lámina que colocaríamos entre los dientes, tendría que estar en la horizontal y podemos decir que está en equilibrio. Podemos decir también de que acá podemos considerar una palanca de qué tipo, de interapoyo o de la primer género. ¿Dónde estaría el punto de apoyo? ¿En qué articulación? Occipito atloidea, ¿sí? Que es la primera, ahí. ¿Dónde estaría la resistencia? Por delante, dado por el peso del macizo facial, ¿por qué? Porque tenemos que el centro de gravedad pasa por delante del punto de apoyo. Entonces, todo este peso se va hacia adelante, pasa aproximadamente en la silla turca, a ese nivel. Y la potencia, ¿por quién estaría dada? Por los músculos posteriores o músculos de la nuca que tienen que trabajar de manera tónica siempre para mantener el equilibrio de la cabeza. Porque, ¿qué pasa cuando ustedes se relajan? La cabeza, cuando se duermen, por ejemplo, sentado, la cabeza cae hacia adelante por acción de la fuerza de gravedad. ¿Mm? Y como decíamos, también acá vamos a poder ver la lordosis cervical y vamos a ver que podemos trazar una cuerda, que es la línea verde, que va a ir desde los cóndilos occipitales a las escotaduras postero-inferiores de la séptima cervical en línea recta. ¿Se acuerdan del índice de Delmas? ¿Qué relacionaba el índice de Delmas? Longitud con altura. Acá tenemos también un índice como el de Delmas, donde podemos relacionar la cuerda, que sería ¿qué? La altura con la longitud de la columna si tomamos el recorrido. Entonces se puede relacionar ambas unidades, digamos. Y podemos decir que la cuerda va a ser igual a la longitud cuando es alguna vez, ¿es igual o es menor la cuerda si tenemos una lordosis? Es menor, es menor.
siempre va a ser menor. ¿M? Normalmente es menor, ¿sí? Y también tenemos una flecha, que es un trazo, digamos, perpendicular a la cuerda a nivel de C4, que es donde se produce la mayor curvatura de la lordosis. ¿Eh? Y esa cuerda va a poder aumentar cuando se aumenta la lordosis o va a poder disminuir cuando se disminuye la lordosis e incluso cuando se rectifica la columna va a desaparecer o se va a invertir durante la flexión, donde se invierte la lordosis. ¿Se entiende? Muy bien. Pasamos si quieren. ¿Está bien ahí? No, está todo claro. Bueno, en la osteocinemática, ¿qué movimientos tenemos en la columna cervical? Movimientos de flexo-extensión, de inclinación lateral y de rotación. ¿Estamos? Cada uno de los segmentos funcionales permite un movimiento que es principal y otro que es accesorio. Nivel C0, C1, ¿a qué le llamamos C0, C1? A nivel del occipital con el atlas. Le podemos llamar al occipital nivel C0. C1, la flexoextensión es el principal movimiento y las rotaciones van a ser secundarias. Y en el nivel C1, C2, el principal movimiento va a ser el de rotación y el secundario va a ser la flexoextensión. Recordemos un poquito, ¿a qué género pertenecían esas articulaciones del occipital con el atlas? Bicondilia. Y las articulaciones del atlas con el axis, tenemos de los dos tipos, ¿no es cierto? Tenemos una articulación media, que es tipo trocoide, y dos laterales, que son artrodias. O sea, entre el occipital y las dos primeras vértebras tenemos articulaciones de qué tipo? Sinovial. Quiere decir que acá no tenemos disco intervertebral tampoco. ¿Eh? Los movimientos de inclinación pertenecen fundamentalmente al raquis cervical inferior. En realidad, los movimientos del raquis cervical suboccipital son más bien movimientos no tan amplios y destinados justamente al equilibrio de la cabeza y al poder dirigir la mirada hacia algún elemento preciso. Más que nada, la mayor amplitud de movimiento está dada en el raquis cervical inferior. Entonces podemos tener dos patrones de movimiento en el plano vaginal. Un patrón cráneo-cervical que permite la movilidad de la cabeza sobre el raquis, o un patrón cervical cuando se requiere una mayor amplitud e involucra todo el raquis cervical. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos, para mirar un poquito cada una de las vértebras. Ya podemos considerar a la tercera vértebra cervical como una vértebra cervical tipo. Recordemos cómo es conformado el atlas. ¿Tenía cuerpo? No tiene cuerpo. Tenía dos masas laterales que tenían en la cara superior superficies articulares que tenían forma cóncava y que se van a corresponder a qué? A los condilos del occipital. Unidos en la parte anterior por un arco, el arco anterior, ¿se acuerdan? Que tenía una superficie en la parte posterior, ¿para quién? Articular, para el diente del axis. Luego tenemos en la parte posterior, esas dos masas laterales están unidas por otro arco, porque acá no tenemos apoquinosa, sino que están unidas por un arco. ¿Y qué más tenemos acá que nos permite identificarlo? Tenemos también un canal en la parte superior del arco posterior, por donde pasa la arteria vertebral que va a ascender al cráneo. Y tenemos, ¿qué era eso? Las apófisis transversas, porque articulares tenemos las masas laterales y la cara inferior de las masas laterales tiene dos superficies que son planas o convexas, para articularse con las carillas laterales del axis.
¿m? Entonces, estas son las apófisis transversas y que están perforadas por el agujero transverso por el que asciende, ¿quién? La arteria vertebral. ¿M? Eso en líneas generales. Después ustedes van a repasar todos los detallecitos que por ahí que van a encontrar. Tenemos en segundo lugar el axis, la segunda vértebra, que tiene un cuerpo y tiene esta apófisis vertical, que en realidad no es así tan vertical, sino que está un poquito inclinada hacia atrás, lo que facilita o permite una mayor movilidad. ¿M? ¿Qué más? Tenemos las carillas articulares hacia ambos lados que se van a articular con las carillas inferiores del atlas. ¿Qué forma tienen? Convexas son, no son cóncavas, son convexas, como si fueran, háganse la idea de hombreras, tienen forma de hombreras, ¿sí? Tienen esa forma. Y ahora vamos a ver qué importancia tiene que estas superficies sean convexas y las inferiores del atlas también sean convexas. O si las vemos planas, por ahí el mismo cartílago que las recubre le da la forma convexa. ¿Mm? Bueno, ¿y qué más tenemos acá? Tenemos otra vez las apófisis transversas con el agujero transverso. Tenemos las láminas, las articulares, fíjense, en la parte inferior tenemos articulares para la tercera, que ya son más parecidas a las articulares inferiores del axis a lo que correspondería a una vértebra tipo. Luego tenemos esta apófisis que va a ser bituberosa, está dividida en dos tubérculos, y eso es debido a que se insertan músculos, muchos musculitos ahí a ese nivel. ¿Eh? Bueno, y por último tenemos la tercera vértebra cervical, que ¿qué diferencia tiene con la vértebra dorsal, por ejemplo? El cuerpo más chico, son cada vez más chicas, ¿no es cierto? Si nosotros vemos una columna, siempre la comparación se hace con las vértebras del mismo individuo. Porque si yo tomo una de la caja de los huesitos y digo, esta cervical es chiquita, no tiene nada que ver porque el tamaño depende del individuo. Hay diferencias individuales. Entonces, siempre comparadas con el mismo individuo, podemos decir que son más chicas. ¿Qué más? ¿Qué otra característica además de ser chica? Está el cuerpo es más, es claro, es menos redondeado, más alargado transversalmente, y que más presenta en el cuerpo, en la cara superior del cuerpo. Las apófisis semilunares o unciformes o uncus, también se lo llama, y están a los lados de los cuerpos. Y en la cara inferior de esa vértebra, que va a haber una faceta biselada o cortada en bisel para que se corresponda con los ganchos o apófisis unciforme de la vértebra que le sigue, ¿sí? ¿Qué más? Seguimos teniendo el agujero transverso que llega hasta la séptima, pero la séptima ya no recibe a la arteria vertebral. Tenemos las carillas articulares, los pedículos que están en la unión, y fíjense que las carillas, las apófisis articulares van a estar orientadas mucho más lateralmente con respecto al cuerpo que en el resto del raquis. Veníamos con las vértebras lumbares que estaban ubicadas por detrás del cuerpo. En las vértebras dorsales también eran más bien planas, orientadas hacia afuera. ¿Se acuerdan que podíamos hacer un círculo? Y donde encontramos el punto medio, que era el eje de movimiento. Acá están ubicadas mucho más lateralmente y van a estar orientadas hacia abajo y hacia atrás, las superiores y las inferiores en sentido opuesto. Bueno, tenemos las láminas, que son muy importantes y que terminan uniéndose y formando la apófisis espinosa, que también es bípura, ¿sí? ¿Algo más que quieran que recuerden de las vértebras? Claro, el agujero de conjunción es distinto porque acuérdense de que la apófisis transversa está dividida, entonces está más corto y más cerca del
entre el cuerpo y la apófisis transversa. ¿Mm? Es también, está dividida en dos tubérculos, la apófisis transversa. Exactamente. Que acá no se ve bien, pero acá miren, podemos ver, esta es una vista superior del Atlas, donde vemos bien la concavidad. Y acá vemos una vista anterior del axis, donde vemos las carillas a modo de hombreras que tiene. Pasa si querés para allí. Bueno, acá ven también otra imagen y vemos también los cóndilos del occipital. Los cóndilos del occipital que van a coincidir con las cavidades glenoideas del área. ¿Mm? Van a coincidir, dicen algunos autores, como los huevos en la huevera, de esa manera, o sea, siguiendo toda la línea, van a coincidir. Bueno, la articulación occipito-atoide es la primera entonces que vamos a ver, y son convexos, tanto los dos cóndilos y cóncavas en la superficie del atlas. Esas dos articulaciones mecánicamente unidas, y como dijimos, es de tipo bicóndilo. ¿Estamos? Bueno, como dijimos que estaban las dos superficies formando o en congruencia, digamos, podemos trazar por ambas superficies una esfera y ver que el punto, digamos, el eje, lo vamos a encontrar el centro de la esfera por encima de la superficie vertical. Cuando la superficie convexa, bueno, vamos a tener ahí que aplicar la regla convexo-cóncava. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase anterior que hablamos de Kaltenborn y que teníamos que el occipital con el atlas correspondía a la regla convexo-cóncava, igual que el sacro con el coxis, y el resto de la columna era cóncavo-convexo? ¿Se acuerdan que vimos eso? Ahora lo vamos a mirar de vuelta. Las superficies condilias occipitales están situadas en la misma superficie esférica cuyo centro se sitúa en el interior del cráneo, como vemos. Y entonces podríamos considerar, como están incluidas en la misma esfera, como una articulación tipo bola o en artrosis, donde tenemos esta bola que se mueve en torno a esas superficies que van a ser las cavidades glenoideas. Lo podemos comparar entonces con una enartrosis y va a tener movimientos, como decimos, en los tres sentidos: en la flexoextensión, en la inclinación y en la rotación. Aunque los movimientos son más bien limitados, no son tan amplios, pero se lo puede comparar como una articulación de tres ejes y tres grados de movimiento. Entonces, en esta superficie, decíamos, tenemos que aplicar qué regla, convexo-cóncava, es decir, que el deslizamiento se va a producir en el mismo sentido o en sentido contrario a la rodadura. En el contrario, van a rodar hacia un lado y van a deslizar hacia el otro, a diferencia del resto de las articulaciones de la columna. ¿Sí? ¿Estamos? Y acuérdense que siempre donde hay mayor deslizamiento es cuando más estable es una articulación. ¿Estamos? ¿Se entendió eso o no? Bueno, esto era lo que tienen en el Power anterior también, pero justamente lo traemos a colación aquí como el recuerdo. Regla convexa opuesta, el occipucio se mueve de acuerdo con la regla convexa en relación al axis. ¿Vieron? Tienen rodadura y deslizamiento en sentido opuesto. En cambio, en el resto de las vértebras de C2 hacia abajo, tenemos la regla cóncava, donde el deslizamiento y la rodadura son iguales, hacia el mismo lado. ¿Vamos? Bueno, serían los ejes de movilidad en relación, digamos, era como cuando vimos ejes, ¿se acuerdan? Para el movimiento del resto, teníamos un eje vertical, un eje sagital y un eje transversal que nos indican los movimientos en todos los planos. Bueno, vamos, decimos
tenemos flexo-extensión, inclinación y rotación. Vamos a empezar por la rotación de las occipito-atloideas. Fíjense que nosotros tampoco podemos separar directamente la occipito-atloidea de la atloideo-axoidea. Son mecánicamente también unidas, porque están unidas a través de otros elementos que son los ligamentos. ¿eh? Tenemos ligamentos que unen el occipital al, sí, ¿recuerdan del ligamento suspensorio o el ligamento del diente del axis, que llega hasta el occipital? Y también los ligamentos occipito-odontoideos laterales, o llamados también ligamentos alares, que unen el diente del axis a la parte medial de las cavidades de los cóndilos occipitales. Van hacia arriba, hacia el occipital, hacia la parte medial de los cóndilos. Por todos esos movimientos, por todos esos medios de unión, elementos que tenemos, vamos a ver que el occipital gira sobre el atlas y va a participar de un movimiento general de rotación del atlas sobre el axis en torno al eje vertical que pasa por el centro de la odontoide, ahí como vemos en ese caso. Aquí va a intervenir la tensión justamente de uno de los ligamentos de los que hablamos, que es el occipito odontoideo lateral, o también llamado alar, opuesto al, al del movimiento. Si el movimiento es hacia la izquierda, el que se va a tensar va a ser el derecho. Siempre va a ser el contrario al movimiento, sobre todo cuando es un movimiento de rotación y, digamos, es asimétrico. Todo el movimiento, pero bueno. Tenemos una rotación, acá tenemos a la izquierda, se produce un deslizamiento hacia adelante del cóndilo occipital derecho, enrollamiento y tensión del ligamento alrededor de la odontoide. Esa tensión no solo va a limitar el movimiento, sino que también va a desplazar hacia la izquierda al cóndilo derecho del occipital. Se tensa y lo desplaza. Y además, hacia el mismo lado, produce al tensarse una inclinación, una leve inclinación hacia el lado opuesto a la tensión. Es un poquito complejo. Se tensa, uno rota, se tensa el ligamento, ¿qué va a pasar? Va a producir un desplazamiento y una ligera inclinación hacia el lado del ligamento que se tensó, o sea, hacia el lado opuesto al movimiento. ¿Se entiende? ¿De qué lado? A ver, analicemos. Si rota hacia allá, si yo roto hacia la izquierda, va a ser el derecho hacia adelante. ¿Estamos? ¿Se entiende? Claro, la inclinación va a ser a la derecha. ¿Estamos? Así es, exactamente. Y se dice que como el eje es evolutivo y como hay una tensión de ligamentos y hay un desplazamiento, el eje de rotación se va a trasladar un poco hacia el bulbo posterior. ¿Por qué? Porque acuérdense que si no pasa por el centro digamos, si el eje no pasa por el lugar o por el bulbo, ese bulbo está sometido a qué fuerza, de cizallamiento. Es por eso que al rotar se desplaza ligeramente a este nivel, a nivel del bulbo, para permitir la torsión sin cizallamiento. ¿Vamos? ¿Mm? Para que pase por el bulbo, que es el centro nervioso más importante que tenemos a ese nivel. ¿Mm? Al realizar el movimiento se va desplazando. Ahí tienen toda una explicación sobre ángulos y todo en Capanchi, pero es para eso principalmente y para que ustedes lo sepan a ese nivel. Entonces, acuérdense que va asociado ese movimiento a una inclinación hacia el lado opuesto al movimiento por tensión de ese ligamento, principalmente. Bueno, ahí tenemos, fíjense, la rotación y tenemos el movimiento que se produce en una vista superior. Participan aproximadamente 12 grados de cada articulación, de cada nivel del raquis cervical suboccipital. O sea,
De la occipitoatloidea y atloidioxoidea son 12 grados en cada nivel. Bueno, eso es lo que estuvimos hablando. Con otro poquito. Ah. Bueno, ¿qué va a pasar durante la flexo-extensión entonces a este nivel? ¿Qué va a pasar con una superficie convexa? Deslizamiento y rodadura. ¿Cómo va a ser entonces? Durante la flexión, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace en flexión? Rueda y se desliza hacia atrás. ¿Eh? Entonces, lo que acá marca Capaggi, que ustedes van a ver, habla del deslizamiento, no, no habla de la rodadura ahí. ¿Eh? Nosotros, por Kaltenborg, claro, desliza hacia atrás y rueda hacia adelante. ¿Eh? Acuérdense nada más que tienen que agregarle un poquito de la rodadura que no nombra Capaggi, pero que nosotros sabemos que se producen en ese tipo de articulación. ¿Estamos? Y en extensión, ¿qué pasa? Rueda hacia atrás y desliza hacia adelante. ¿Eh? No, no. Acá tenemos una sinovial y con condilia sobre todo, entonces es más notable ese tipo de movimiento. Acuérdense que en las demás articulaciones las carillas son más bien planas, y hay más deslizamiento y son más estables, ¿eh? Por el género articular también. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Bueno, fíjense entonces, durante la flexión y durante la extensión. Acá tenemos también la flexión y la extensión. Fíjense acá, que está bien marcado, rola y desliza, rueda y desliza, igual en la flexión. Es lo mismo siempre, ¿no es cierto? Para que no se complique en la vida, rodar y deslizar. Acá es en sentido opuesto. ¿M? Tenemos que agregar quiénes están tensando acá. Acá no tenemos disco intervertebral, ¿o sí? Pero tenemos ligamentos tanto en la parte de región anterior como en la posterior. Y fíjense que acá tenemos el axis, el atlas, y tenemos que en la extensión se aproximan las superficies óseas, entonces el tope va a ser óseo y se van a tensar los ligamentos de la parte anterior y en la flexión se van a tensar los ligamentos ubicados en la parte posterior, que ahora vamos a ver que son una buena cantidad, pero siempre ubicarnos de esa manera para que sea más fácil después si me dicen qué ligamento se tensa ahí en la flexión. Será en la flexión, bueno, ahora vamos a ir viendo todos los ligamentos y vamos a decir quién se tensa en qué movimiento. ¿Eh? Acordamos. Bueno, entonces eso era en cuanto a la flexo-extensión de la articulación occipitoatroidea, y acuérdense que siempre va acompañando a los movimientos de las articulaciones inferiores. Acá lo estamos separando y analizando, pero en realidad van juntos, ¿no? Vamos a ver la inclinación. ¿Qué pasa con la inclinación? La inclinación lateral en ese raquis cervical suboccipital. La inclinación es muy escasa, digamos, a este nivel, y entre el atlas y el axis no existen. Sí, un poco a nivel del occipital atlas y a nivel del axis y la tercera. ¿Ven? Hay una ligera movimiento. Fíjense que acá, ¿qué pasó? Están las flechitas indicando que hay un deslizamiento, un pequeño deslizamiento, porque es de muy poquitos grados hacia el lado opuesto al de la inclinación. ¿Eh? No existe entre atlas y axis, se efectúa únicamente entre axis y C3 y entre occipital y atlas, siendo de escasa amplitud, limitado por la tensión de la cápsula de las occipitoatloideas y sobre todo por el ligamento occipito odontoideo lateral y en ese caso derecho, ¿no? Acá vamos a ver que esta inclinación es hacia el otro lado.
Tenemos la imagen donde vemos el deslizamiento y la rodadura, pero hacia el lado izquierdo, para que les quede derecho, izquierdo. ¿Se, se entiende ahí? Claro. Y claro, fíjense también cómo ascienden del lado, se separan la superficie y se aproximan del lado de la inclinación. ¿Está? Bueno, ¿se entiende eso? Es sencillo, no se compliquen con esto, tómenlo como no es tan complicado, pero lo que pasa es que hay tanto. Claro. Bueno, acá vamos a vamos a ver las articulaciones ateloideas que dijimos que eran tres. ¿eh? Una media que unía la apófisis odontoides a la carilla articular de la cara posterior del atlas y que estaba unido por este elemento que se insertaba en la parte interna de las masas laterales del atlas que se llama ligamento transverso, que es sumamente importante porque impide, ¿no es cierto?, que el atlas avance y quede comprimido la médula, médula a ese nivel. ¿eh? Ahí, sostiene el diente, y a su vez va a tener haces que vayan al occipital y hacia el cuerpo del axis, que van a formar el ligamento cruciforme, que refuerzan al ligamento transverso. Pero el ligamento transverso es fundamental. Y fíjense que acá vemos una vista de perfil del axis y fíjense la forma que tiene el diente, que es más bien incurvado hacia atrás, lo que le va a permitir también realizar los movimientos de flexo-extensión. Porque si fuera vertical totalmente, se vería el movimiento trabado antes, la flexo-extensión. Bueno, la carilla articular superior del axis es ovalada y convexa de adelante hacia atrás. Y la carilla inferior de las masas laterales del atlas también son convexas de adelante a atrás. Acá vemos una y otra y vemos el perfil. Ven como decíamos que dos son convexos. Y ahora vamos a ver cuál es la consecuencia. Entonces, la artroidea media dijimos que era trocoide y las laterales son artroide. Bueno, esa es otra imagen. Acá, una vista superior, ven el ligamento transverso ahí, las superficies articulares. Acá también la superficie articular. Acá también el ligamento transverso. Y fíjense, acá están seccionados los ligamentos alares, tan importantes que van hacia el occipital. Bueno, ¿cómo se produce? Dijimos que entre el atlas y el axis no hay inclinación, o sea, la inclinación la pasa, no hay. Dijimos que no había. Entonces vamos a ver lo que es la flexoextensión en esas tres articulaciones. Durante la flexión o la flexoextensión, la carilla inferior de las masas laterales del atlas también ruedan y deslizan al mismo tiempo. Son como si fueran dos ruedas, una sobre la otra, ¿eh? Porque las dos superficies son convexas. Pero van a estar sujetas por ese ligamento transverso que impide que haya un bostezo hacia atrás o hacia adelante, porque el diente del axis va a estar sujeto al arco anterior del axis. ¿eh? Entonces, lo que va a pasar es que ese ligamento transverso, mientras se mueven las superficies articulares de atlas y axis, se va a deformar. Entonces va a permitir que se incurve hacia arriba durante, hago la extensión, el ligamento va hacia arriba, hago la flexión y el ligamento se va a incurvar hacia abajo. Si fuera todo óseo el contorno, también sería mucho más limitado, porque la posición no es totalmente simétrica ni uniforme, como todo lo que es óseo. Es necesario que haya un ligamento que termine de formar la articulación para que el ligamento sea más amplio y no esté tan trabado. Tanto la forma de la postura
como la presencia de ese ligamento son los que favorecen el movimiento de la región. Es tan fuerte que también justamente impide que haya lesiones de tipo neurológico y haya una amplitud lo suficientemente importante. Bueno, ahora pasamos, que era eso lo que... Ajá, el centro del movimiento se proyecta casi en el centro de la posición odontoides también, ¿eh? Seguimos ahí. Bueno, rotación en las articulaciones atloidodontoidea y atloidoaxoidea. La articulación atloidodontoidea durante la rotación hacia la izquierda, por ejemplo, tenemos que tomar como si la apófisis odontoide estuviera fija y que lo que rotara serían las masas laterales sobre la apófisis odontoide. Entonces, si esta permanece fija y el anillo osteoligamentoso gira en sentido inverso a las agujas del reloj, alrededor de un centro que corresponde al eje de la odontoide. Gira y se tensan todos los elementos del lado contrario a donde se produce el movimiento de rotación. ¿Sí o no? Todo lo mismo, se enrolla todo del lado. Si giro hacia la izquierda, se produce la rotación hacia la izquierda, se tensan todos los elementos osteoligamentosos, perdón, cápsulo-ligamentosos del lado opuesto, o sea, del lado derecho. ¿Mm? Acá tenemos una imagen también donde muestra la rotación y el deslizamiento. ¿Qué va a pasar acá? Que si yo voy a hacer una rotación, por ejemplo, una rotación hacia la izquierda, podemos decir que va, bueno, este está para la derecha. Fíjense que se va a deslizar hacia adelante la superficie izquierda y hacia atrás la superficie derecha. ¿Sí o no? ¿Pasa eso? Pero también dijimos de que las dos superficies son convexas. Entonces, si esta superficie va hacia adelante y está rueda con rueda, va a avanzar y va a descender. Son dos ruedas que se contraponen. Yo tengo dos ruedas que ruedan una sobre otra. Fíjense que va a producir un movimiento de ascenso y descenso a su vez. Entonces, si avanza y desciende, del otro, ¿qué va a pasar? Va a retroceder y también va a descender. Ahora lo vamos a ver en otro dibujito. Es lo que pasa en las articulaciones laterales. ¿Mm? Todo de la misma rotación, donde se producía el eje, el odontoides, y todos los otros elementos giran. Fíjense, acá tenemos la masa lateral del atlas y acá, digamos, la superficie del atlas, que son convexa y convexa. ¿Se ve ahí en la imagen? Esa sería en una posición neutra. Del lado donde avanza superficie, va a avanzar y va a descender. Y del lado donde retrocede, va a retroceder y va a descender también del otro lado. Es como si la bola va y viene, pero de un lado se comporta de una manera y del otro de otra, porque es una rotación. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿cuál es la consecuencia de esto? Como dijimos que ese nivel, una de las principales funciones es la de protección de los elementos nobles, va a haber mucha cantidad de ligamentos y van a ser cortos y resistentes. Entonces, si yo desciendo las superficies del atlas, se van a aproximar al axis y todos los ligamentos van a disminuir la tensión, lo que hace que esa rotación pueda ampliar un poquito su amplitud. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? A ver, vamos a explicarlo de vuelta. A ver, durante la rotación tenemos la parte del odontoide, se entiende, ¿no? Que va a girar, se van a tensar los elementos contralaterales. ¿Mm? Homo o ipsilateral. Y
las dos superficies que dijimos, del atrás y la axis, son convexas, ambas convexas. Entonces es como si dos ruedas eh, se deslizaran una sobre la otra. Si yo hago una rotación hacia la izquierda, esta superficie va a avanzar, pero va a descender porque son dos ruedas y esta va a retroceder. Quiere decir que si en posición neutra tienen esta distancia, luego en la rotación van a tener esta distancia, diferente del lado derecho que del lado izquierdo, porque una avanza y la otra retrocede, pero se acercan o se aproximan los puntos de inserción de los ligamentos, lo que permite una mayor amplitud de rotación. ¿Entendí así un poco mejor? Ahí, fíjate que sí, pero disminuyen igual, se aproximan los centros, los puntos de inserción de los ligamentos. Porque vos acá tenés qué tipo de articulaciones. Las laterales no son trocoides, son artrodias, pero va a haber cápsula en cada articulación, va a haber ligamentos de refuerzo y se van a tensar de acuerdo al lado, no siempre es hacia el lado opuesto, ¿no es cierto? Pero los ligamentos que estaban unidos a estos elementos van a disminuir la altura y van a permitir un mayor rango, un pequeño mayor rango de movimiento. Esto es bien artrocinemática dentro de la... Sí, es un deslizamiento, sí. Deslizan, sí, sí, deslizan como una rueda sobre otra, ¿eh? Como que es nada más que eso. Sí, 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 ahí sí deslizamos, porque ahí, no, ahí tenemos un deslizamiento. Y fíjense que lo que hace es que se desplacen verticalmente 2 a 3 milímetros. Es como de modo helicoidal se le llama, también a manera de tornillo. Cuando uno, ¿vieron cuando baja el tornillo sube? Bueno, así es como sería el movimiento de rotación, donde se aproximan, descienden, digamos, se aproximan los centros, la inserción de los ligamentos, o sea, ¿estamos? Bueno, pasamos. Cualquier cosa igual lo leen y lo que no entienden de vuelta lo vuelven a preguntar. ¿Estamos? Claro. El movimiento es ese. Vayan repasando qué es lo que pasa en cada nivel, pero ese es el movimiento principal, digamos, ¿eh? Las rotaciones y, ajá, bueno, eso es muy importante lo que está por decir, de dónde están ubicadas las superficies. Hacia la izquierda están uno encima del otro, ¿no? Lo voy a hacer así para imitar el de arriba, ¿no? No solamente que este va a avanzar y se va a caer, sino que el de atrás también se cae, ¿no? Entonces, el lado derecho avanza y baja, y el lado izquierdo retrocede y baja. Entonces, al estar los dos unidos, digamos, en posición neutra, estaban con una tensión específica, digamos, en su ligamento. Lo que hace ahora es, cuando se acercan los huesos uno a otro, entonces eso es lo que ella dice que permite un poco más de esa rotación, porque están más cerca de un hueso del otro, de los dos lados cerca. Va a descender también. Desciende de los dos lados, ¿eh? Cuando se hace el movimiento de rotación. Claro, sí, sí, también, también, también. Siempre acá se tensan son ligamentos y cápsulas. Es del lado opuesto al de la rotación siempre, chicas. Siempre del lado opuesto al de la rotación, como en cualquier otro lado. Pero esto lo que les da es un poquito más de amplitud al movimiento a ese nivel, ¿eh?
que están limitados igual, ¿eh? Pero eso les permite un cierto margen, unos milímetros más. Bueno, y esto es para ver que el aparato ligamentoso de esta región es muy abundante y muy resistente. Y acá tienen toda la imagen, fíjense todo, acá está el diente del axis, la tercera vértebra, la tercera, el atlas, todos los elementos de unión en la parte anterior y en la parte posterior. ¿Cuál es el más superficial? El ligamento vertebral común anterior. Después tenemos el ligamento occipito odontoideo, occipito axoideo, occipito odontoideo en medio, los alares, occipito axoideo, occipito atloideo anterior y anterolateral. Acuérdense que acá en estos dos primeros niveles tenemos cápsulas articulares, ¿eh? Cápsulas, que son articulaciones de tipo sinovial, a diferencia del resto de las vértebras. Ligamentos alares, ligamento occipito transverso, transverso axoideo, occipito atroideo, ligamento vertebral común posterior. Esos irían todos uniendo lo que es el pilar anterior, ¿eh? Y en la parte posterior luego tenemos todas las cápsulas, tenemos los ligamentos atrioxoideo posterior, interespinoso, amarillo, cervical posterior, que acá a nivel cervical toma una dimensión mayor y se le conoce como ligamento nucal, el supraespinoso, que se inserta en toda llega hasta la protuberancia occipital externa, en la inserción de manera sagital y media. Pásalo, porque ahora vamos a ver por planos. Ahí tenemos una vista posterior para que lo vean, la parte esquelética y luego la parte profunda donde vemos el ligamento transverso, los ligamentos alares y el occipito odontoideo medio o suspensorio del diente, y luego se le van agregando, acá tenemos las cápsulas de las articulaciones, acá el ligamento cruciforme, ¿ve? El haz que va por el occipital y el haz que va hacia el axis. Y por último, el que cierra todos los planos, ¿cuál es? El ligamento vertebral común posterior. ¿Mm? Eso es para que lo tengan repasando plano por plano los ligamentos que se van agregando, para que vean que hay muchísimos. Bueno, ahí tenemos otra vista, donde vemos el ligamento longitudinal posterior, que cierra, fíjense por detrás, si sacamos los arcos, todo lo que es posterior, llegamos ahí a ver el ligamento vertebral común posterior. Y esto es una vista posterior, fíjense, donde vemos también los ligamentos amarillos ya a este nivel, occipital, atlas y axis. Ahí ya tenemos ligamento amarillo. Y fíjense en rojo acá cómo va ascendiendo la arteria vertebral por los orificios que vimos en la apófisis transversa y va a penetrar después hacia el cráneo por el agujero occipital. Y también tenemos los orificios de salida del primero y segundo nervios, que por ahí preguntan mucho. El primer nervio cervical sale por el agujero de penetración de la arteria vertebral. Acá, ahí lo vemos bien, acá también, el primer nervio. Y el segundo nervio es el famoso nervio occipital de Arnold, que por ahí. ¿eh? Es importante el nervio de Arnold porque lo van a encontrar por la parte, nervio de la parte sensitiva de la nuca. Y los demás ya salen por los agujeros de conjunción. ¿Estamos? Lo nombran por eso. Bueno, y de los ligamentos anteriores también tenemos las cápsulas de cada una de las articulaciones, ligamento occipito ecloideo anterior, occipito en dos capas, después tenemos el ligamento atroideo axoideo anterior y las cápsulas, y por último el ligamento vertebral común anterior, y acá vemos cápsulas también de las articulaciones apopitarias. Bueno, así que tienen para volver a mirar. Muchos lo dan como membrana tectoria anterior y posterior, que termina de cerrar
las superficies que unen el atlas con el occipital. ¿Estamos? Ahí tenemos otras imágenes para que ustedes se vayan ubicando y vayan repasando, porque esto en realidad es anatómico, para que ustedes puedan ver la cantidad que tenemos de ligamentos a este nivel que se diferencian del resto, sobre todo los que están entre la primera, segunda vértebra y el occipital. ¿Eh? Son imágenes para que se puedan ubicar. Bueno, los ligamentos de la región cervical superior desempeñan un papel esencial en la estabilidad de la zona, especialmente quienes, los que nombramos varias veces, ligamentos alares que conectan la apófisis odontoides del axis con el occipital, ¿eh? Que muchas veces los dan como una sindesmosis, ¿no? Porque es una, digamos, no hay una articulación verdadera, pero hay una a través de ligamento. Y el ligamento transverso que estabiliza la apófisis odontoides contra el arco anterior del arco. ¿Eh? Muy bien. Entonces, raquis cervical suboccipital o superior, que es lo mismo, llegamos hasta la segunda, decimos que los movimientos de flexo-extensión se juegan sobre todo a nivel occipital atlas y poco a nivel atlas axis. ¿Mm? Y es el movimiento del sí. ¿Eh? Vamos a ver, C0 y C1 son más bien articulaciones que permiten el movimiento del sí, de la flexo-extensión. Las rotaciones son patrimonio de C1, C2, donde tenemos principalmente la articulación de tipo trocoide central y las dos laterales, que lo estamos viendo, y las inclinaciones laterales solicitan a occipital atlas y luego C2, C3, con 8 grados en total, así que imagínense que es muy poco. Entre atlas y axis no hay inclinación. Bueno, pasamos al raquis cervical inferior, ¿eh? Que vendría a estar constituido por la meseta inferior del axis a la meseta superior de la primera vértebra tórax. Hablamos de las particularidades que tienen las vértebras cuando hablamos de las características que tenía la tercera cervical, que es común al resto. Fíjense que acá vemos en esta imagen justamente las apófisis, ese me suena a mí, disculpen. Entonces aquí vemos, fíjense esto que es importante a este nivel, es la forma en que se articulan o la inclinación que tienen las apófisis articulares a nivel de las vértebras cervicales. Además de las apófisis unciformes, ¿qué tipo de articulación encontramos entre las apófisis unciformes o gancho? ¿A qué género pertenecían? No, artrodias, quiere decir que nosotros además del disco intervertebral, porque tenemos las articulaciones entre los cuerpos vertebrales que son anfiartrosis, lateralmente tenemos esas articulaciones que son de tipo artrodia, que van a tener su capsulita articular, y o sea que el disco no llega hasta el borde del cuerpo vertebral, porque va a tener esas articulaciones. Y además, bueno, las facetas articulares de las interapofisarias son bien inclinadas hacia abajo y hacia atrás, ¿eh? Y además no están ubicadas justamente por detrás. Fíjense que no van a estar ubicadas inmediatamente, fíjense qué laterales que están, no están inmediatamente ubicadas por detrás del cuerpo vertebral, sino que son mucho más laterales, las apófisis articulares o sigapofisales.
Eso hace una gran diferencia con el resto de las otras vértebras. Y vamos a ver que la gran movilidad va a depender justamente de estas cosas que estuvimos nombrando. Además, los cuerpos, fíjense que tampoco tienen una forma totalmente recta, como la veíamos, sino que fíjense que tienen una forma sagital cóncavo-convexa, tienen una forma diferente al resto, lo que facilita el movimiento. Otra es esa inclinación, que no les hablé de grados, pero que va entre 45 y 60 grados, y esto, la proporción discosomática, que era lo que hablamos o lo que hablaron cuando vimos raquis en conjunto, la diferencia que había entre cada uno de los raquis, que hacía que el raquis cervical es el más móvil, luego lo sigue el raquis lumbar y por último el raquis dorsal, en cuanto a esa relación. Y esto que dice acá, la fisuración del disco, debido al desarrollo de las apófisis funciformes, quiere decir que el disco no llega hasta los bordes, sino que tenemos esas apófisis funciformes que van a permitir el movimiento o van a favorecer qué movimiento, ¿les parece a usted? El de flexo extensión, ¿sí? Bueno. Bueno, ahí tenemos las articulaciones sigapofisarias que son responsables de la cinemática de esta región. Y por su importante inervación también cumplen función fundamental en la neuroregulación postural. Bueno, que la profesora Ana, todos ahí de neuro les va a... Bueno, mira, todos, nadie dijo nada. Anato 2, chicos, Anato 2. Bueno, acá tenemos, fíjense cómo se ven las articulaciones, entonces un covertebral, que son artroides. Pasa. Bueno, vamos a ver también el agujero de conjunción. Fíjense que veíamos una vista superior por donde pasan los nervios, el nervio cervical, digamos, pasa justamente por acá sale la arteria vertebral, por detrás sale el nervio cervical por detrás de la arteria. ¿Estamos? Y acá vemos también cómo asciende la arteria vertebral, para penetrar en el cráneo. ¿Sí? Las relaciones con los elementos nobles es muy importante este nivel a nivel cervical, fundamental. Bueno, los ligamentos que tenemos acá sí son similares al resto que vimos en la columna. Teníamos el ligamento vertebral común anterior, tenemos los discos intervertebrales, por supuesto. ¿Qué más? Los ligamentos transversos, los ligamentos amarillos, los ligamentos interespinosos y el ligamento supraespinoso, que decíamos que acá adquiría mayor importancia a manera de tabique, tiene muchos captores propioceptivos y separa los músculos derechos de los izquierdos. Está más desarrollado a este nivel. Bueno, ¿cómo es la flexoextensión en el raquis cervical inferior? ¿Alguien quiere explicarlo? Vino Virge ahora, así que bueno. Acá tenemos una vértebra en posición neutra. Acá vemos las carillas articulares, vemos cómo está el núcleo, el disco. ¿Recuerdan como veíamos en el resto del raquis? Bueno, ¿qué va a pasar cuando se produce la extensión? Fíjense que el cuerpo de la vértebra, ¿qué va a pasar? Se inclina hacia atrás, el disco intervertebral se va hacia adelante, el núcleo también, ¿cierto? Se comprime hacia atrás. Y fíjese lo que va a pasar acá con las apófisis articulares. Se va a deslizar hacia atrás la apófisis articular y además se va a producir un bostezo hacia arriba y hacia adelante, a diferencia de lo que pasaba con el resto. Y por supuesto, los elementos posteriores se aproximan y producen la limitación del movimiento. Lo contrario va a pasar en la flexión.
Fíjense que en la flexión el cuerpo se va hacia adelante, ¿no es cierto? Se comprime hacia adelante, el disco se va hacia atrás, todo igual que lo que sucedía, pero en las apófisis articulares pasa lo siguiente, se produce un bostezo hacia abajo y hacia atrás. ¿Lo ven ahí? Bueno, ahora vamos a ver por qué. Y fíjense, el movimiento de extensión va a estar limitado entonces por el ligamento vertebral común anterior y los topes óseos, choque de apófisis articulares y apófisis transversa y contacto de los arcos posteriores a través de los ligamentos. Y en cambio, el movimiento de flexión va a estar limitado por el ligamento vertebral común posterior, cápsula de las articulaciones interapofisarias, ligamentos amarillos, interespinoso y nucal. ¿eh? Vamos, que era lo que vimos hoy de toda esa cantidad de ligamentos que... Bueno, ahí tenemos. ¿Qué es lo que pasa en la flexión? Fíjense, se produce un deslizamiento hacia arriba. ¿Se acuerdan que veíamos que había un bostezo hacia abajo y hacia atrás? Un deslizamiento hacia arriba entre las carillas articulares, ¿sí? Y en la extensión se produce un deslizamiento global hacia abajo. ¿Mm? ¿Se entiende este dibujito? Bueno, pasamos. Bueno, ¿qué pasa en las oncovertebrales? Facilitan, si hablamos del cuerpo vertebral, la flexoextensión, pero durante los movimientos de lateralidad no van a facilitar, sino que van a producirse bostezos e inclinaciones hacia diversos lados según sea el movimiento. Estamos, no favorece el movimiento. No. Vamos a ver qué es lo que sucede con el eje del movimiento, qué es lo que hace que ese deslizamiento sea hacia arriba, hacia abajo en la flexoextensión. Y vamos a ver que a nivel del raquis cervical vamos a tener un movimiento de inclinación, pero combinado con movimiento de rotación. El movimiento de inclinación y el de rotación no va a ser nunca puro, sino que va a ser siempre combinado. ¿Eso por qué? ¿Por dónde pasa el eje de movimiento? ¿Se acuerdan dónde pasaba el eje de movimiento en el raquis dorsal para las rotaciones que hablamos? Por los cuerpos, por el centro de los cuerpos. Y en el raquis lumbar, por la base de la apófisis espinosa. Bueno, acá vamos a ver que el eje va a depender de la forma o de la inclinación de las carillas facetarias o de las carillas laterales, que están ubicadas lateralmente, como decíamos, al cuerpo. No están ubicadas por detrás, sino que van a estar ubicadas lateralmente. Y van a tener una inclinación hacia abajo y hacia atrás, o así. Miro de frente, van a ser ahí. ¿eh? Entonces, si produzco un movimiento, un deslizamiento global hacia arriba, voy a tener ¿qué tipo de movimiento? Volvemos atrás ahí, una flexión, ¿eh? O una extensión si el deslizamiento es hacia abajo, ¿se entiende? Pero vamos a ver que el eje de movimiento en realidad va a ser un eje perpendicular al plano que pasa por esas carillas articulares. Como el plano es oblicuo, el eje que es perpendicular al plano va a ser oblicuo y va a estar ubicado aproximadamente en el medio, por la parte posterior del cuerpo, entre o equidistante a esas superficies articulares. ¿Se entiende? Por eso ese deslizamiento además produce un pequeño bostezo, porque no pasa ni por el centro del cuerpo, ni tampoco pasa por las carillas articulares, ¿eh? Sino que es perpendicular al plano que forman esas superficies. ¿Se entiende? Qué lío. Rotación con inclinación. Igualmente el mismo plano es para la flexión y extensión, que es un deslizamiento global hacia arriba y hacia abajo con un pequeño bostezo porque no pasa por el centro de la articulación. Al no pasar por el centro se produce ese pequeño bostezo. Y acá va a ser un deslizamiento desigual, o sea,
Si yo hago una rotación, tengo la posibilidad, hago una rotación hacia la derecha, hago una va a ascender y la otra va a descender. O sea, una va a ser como el movimiento que veíamos de flexión, que ascendía, y el otro va a ser como el movimiento que veíamos de flexión, que descendía. Hace un movimiento combinado, una caricia con la otra. Entonces, ¿yo qué hago acá? Hago una rotación con una inclinación hacia el mismo lado. No puedo hacer esto ni esto, sino que tengo que seguir la dirección que me marcan para poder articular. La inclinación con la rotación van a ser siempre combinadas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, hay una mudez total. Bueno, a pesar de eso, puede haber variaciones entre la parte superior e inferior en cuanto a las orientaciones, que no sean todas totalmente planas y tampoco tienen toda la misma orientación de 45 grados, sino que va a ir variando, porque en la parte superior son más verticales y en la parte más inferior se van haciendo más horizontales por los movimientos. Acuérdense que siempre el plano y el eje de movimiento son perpendiculares. Entonces, si en la parte más superior, las carillas, ¿cómo van a ser? Más horizontales, el eje, que va a ser perpendicular, nos va a permitir un movimiento de rotación un poco más amplio. ¿Sí? A medida que se inclinan las carillas o las facetas articulares y el eje va cayendo más en forma más oblicua, va combinando más aún rotación con inclinación. ¿Sí? Me miran tan mudos hoy, yo no sé, ¿eh? Chino básico, chicos, muy complicado. Por eso esos movimientos que son combinados siempre son hacia el mismo lado. Fíjense que si yo subo de un lado, bajo del otro, siempre el movimiento va a ser inclinación y rotación hacia el mismo lado. Yo roto, inclino hacia el mismo lado, roto, inclino hacia el mismo lado. O sea, los movimientos son homolaterales. A eso algunos autores le llaman acoplamiento. ¿Eh? Y fíjense que acá inclinó y rotó, y las apófisis articulares, las apófisis espinosas, perdón, miran hacia el lado opuesto al sentido del movimiento. ¿De acuerdo? En los dos lados. Bueno, ahí tienen, ¿ven? Ahí hacemos una inclinación lateral o una rotación y siempre van acompañados tanto la inclinación lateral de una rotación, porque fíjense la línea de las espinosas, o una rotación siempre va acompañada de una inclinación. Y principalmente también van a acompañarse de una extensión, porque hacia el lado donde se produce el movimiento se produce un descenso, que dijimos que era una extensión en primer lugar. En el raquis cervical inferior, la flexoextensión se puede dar de manera independiente. Los que no se pueden dar de manera independiente son la rotación con la inclinación lateral. Entonces, si se producen los tres movimientos, yo el que puedo corregir es la extensión, pero a nivel de raquis cervical inferior, esa inclinación o rotación hacia el mismo lado no se puede corregir, entonces de eso se encarga el raquis cervical superior o suboccipital, de ir corrigiendo para obtener un movimiento puro. Eso es lo que vamos a seguir viendo en la clase de hoy. Bueno, estos son movimientos mixtos, combinados de inclinación, rotación, y se producen en torno a los tres planos que conocemos, sagital, transversal y frontal. ¿Mm? Bueno, ¿no entendieron nada? Ahora lo van a leer porque en la próxima clase lo vamos a analizar bien y vamos a agregarle la parte muscular, ¿ah? Pero lo van a ver bien como es, ¿sí? Yo les voy a dejar esto igual para que lo vean. Decimos entonces que en el raquis cervical inferior tenemos movimientos de flexo y tensión, y que la inclinación con la rotación son siempre combinados movimientos estereotipados, ¿eh? Y que se compensan a nivel del raquis cervical superior. Yo quiero obtener una rotación pura,
va a intervenir el raquis cervical superior, y si quiere obtener una inclinación pura, también va a intervenir el raquis cervical superior. ¿Mm? Con movimientos de ajuste, pequeños movimientos de ajuste. Bueno, las amplitudes totales, la flexoextensión en el raquis cervical es de aproximadamente 130 grados, de los cuales 100 a 110 pertenecen al raquis cervical inferior y los otros 20 a 30 grados al raquis cervical superior o suboccipital. Sí, no, son los, el inferior. Yo lo que, si yo roto, inclino en el inferior. Pero, ¿qué es lo que vos querés hacer? ¿La rotación o inclinación? Ajá. Quiero entonces aumentar la rotación, aumento la rotación raquis cervical superior y hago una contrainclinación en el raquis superior. Hago una contrainclinación para que aparezca un movimiento puro. Aumento o agrego grados del raquis cervical superior, pero también le agrego un movimiento contrario, o sea, elimino el movimiento indeseado, que sería la inclinación en este caso. ¿Se entiende eso? No, de nada. ¿Alguna otra preguntita por ahí? No, nada. Bueno, fíjense que decíamos que la inclinación lateral es de 45 grados, que la tenemos ahí. 8 grados corresponden al raquis cervical superior o suboccipital y lo demás al inferior. Rotaciones 80, 90 grados a cada lado, 12 para cada una de las articulaciones superiores. Típico atroidea de la atroidea axoide. Bueno, las posiciones de apretada, ajá. Eh, Close back position, le intenté. Posición de bloqueo es flexo tensión máxima y la posición más permisiva, digamos, es la posición neutra. Bueno, y acá tenemos que lo van a tener en el Power, todo esto, que es cómo está relacionado con el eje nervioso, ya que todas las raíces van a formar plexo, plexo cervical, plexo braquial, y van a estar en relación directa con la columna, cómo van saliendo en cada nivel los nervios. Lo mismo, eh, fíjense que era lo que hablamos hoy, lo importante del ligamento transverso y bueno, cómo pueden producirse patologías cuando hay subluxaciones que se engancha una apófisis articular, una vértebra con la otra y también la relación que tienen los agujeros de conjunción con los nervios raquídeos ahí en la salida, donde se puede comprimir, donde puede producirse osteofitos, es decir, formación anormal ósea, artrosis, a nivel tanto de las articulaciones uncovertebrales y también más bien en la parte posterior del agujero de conjunción. Y acá es la relación que tienen con la arteria vertebral, ¿eh? Eh, importante también, que nacen a nivel de ramas de la subclavia y del tronco brachiocefálico. A un lado subclavia y el otro tronco brachiocefálico. Relaciones, por eso es tan importante la región cervical y todos los ligamentos, todos los medios de unión y el tipo de articulaciones y movimientos que vi. ¿Alguna pregunta, chicos, de acá? Nada, nada así muy, no entendí nada, por favor díganme que no, no es que no entendieron nada. Bueno, nada, ninguna pregunta. Bueno, pero por favor lean para la clase que viene, ¿eh? Sí, pero fíjense a ver si esto
vuelven a leerlo para ver si entendieron lo que les estuve diciendo. Esto va a quedar en el campus igual para que lo tengan. Bueno, muchas gracias.